Y los jueves es nuestro día de hacer terapia y le damos la bienvenida ya, como todos los días jueves, a nuestro querido doctor, el médico psiquiatra, doctor Emilio Hidalgo. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación y gracias siempre acá presente. Bueno, voy a hablar de una situación que muchas veces se da, que a veces puede llegar a resultar preocupante. Hablamos de los adolescentes y hablamos de ese ensimismamiento, ese aislamiento a veces, que muchas veces está ligado a redes sociales, a me encierro en mi pieza solo, no quiero estar con nadie. ¿Cuándo hablar de una naturalidad, de una normalidad y cuándo ya esto puede ser riesgoso, doctor? Esto es cada vez más frecuente. Nosotros, me acuerdo hace unos años escuchábamos que esto pasaba mucho en Oriente, en Japón, en China, donde hay mucha tecnología, y tenían un término que es hikikomori, que eran chicos que se encerraban en su casa, en su habitación, y no salían. No salían para nada y los padres muchas veces tenían que llevarle comida y estaban días, semanas enteros encerrados y era un problema grave. Y ahora lo empezamos a ver en nuestra sociedad, debido muy probablemente a la pandemia, a este aislamiento al que nos fue llevando toda esta situación de pandemia que llevó a que los chicos que se adaptan a todo, se adaptaran a tener sus relaciones por vía internet, por redes sociales, y muchas veces eso traba que el chico salga y se relacione a la antigua, ¿no? Persona a persona. Por eso es que cada vez es un poco más complicado lograr que los chicos, los niños, los adolescentes se relacionen con sus compañeros y que vuelvan a relacionarse como antes de la pandemia. Ahora, cuando uno ve un adolescente así, hiperconectado, ¿cómo como papá puedo volver a conectarme de la manera tradicional con un chico que está puertas adentro? Obviamente que es muy difícil y que no hay soluciones fáciles, ¿no? Como comentario, en estos lugares, en China, en Japón, hay hasta lugares donde se los lleva a hacer una especie de servicio militar para alejarlos del celular durante por lo menos 15 días. En Estados Unidos, por ejemplo, los llevan a un campamento donde no hay wifi, no hay nada, para desconectarlo de las redes. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner horarios claros, ponernos firmes con esto, decir de tal hora a tal hora podés usar tu celular. ¿Cuántas horas, doctor? ¿Cuántas horas? Depende de cada chico. Yo diría que podemos poner un número. Sí. 2 horas por día podemos poner como número. De ahí a que cada familia lo logre es bastante dependiente de la cantidad de hijos que tenga, la edad del chico, la conexión que tenga, porque cuando más grande, más está conectado por el chat, por el WhatsApp, se habla todo el día con los compañeros. Entonces, y hay que ver qué es lo que hace con el celular. Yo creo que todo padre tiene que tener acceso al celular de su hijo para ver con quién habla, de qué habla, en qué está, sobre todo si es un chico que tiene menos de 15 años, donde yo todavía puedo tener algún tipo de control en sus relaciones. Doctor, pero hablábamos de los riesgos de aislarse y no solamente pasa por el riesgo de perder la comunicación con mi hijo. La preocupación está centrada también en que quizás ese adolescente, ese preadolescente pueda estar transitando momentos realmente difíciles. ¿Cómo advertir, por ejemplo, que ese chico está siendo víctima de acoso, de bullying, está depresivo, para no llegar a una instancia donde pueda llegar a ser tardío? Precisamente ese aislamiento y ese problema para conectarse con los compañeros, ahora que retomamos la escuela, puede agravarse porque los chicos que son víctimas de bullying muchas veces son estos chicos que no interaccionan, que no interactúan o que son un poco más tímidos que los demás. Todos cuando pensamos en bullying pensamos en la violencia, ¿no? Pensamos en el golpe, pero la verdad es que la mayoría de los casos de bullying que tenemos hoy en día tienen que ver con la negación, con la anulación, con la exclusión social. Es decir, hay un chico al que no se le hace caso, con el que no se habla, que tiene la peste o que tiene algún tipo de sobrenombre que resulta gracioso para los compañeros pero no para el chico, y este chico empieza a recluirse cada vez más. En el recreo no sale, no conversa con otros y nosotros no vemos la violencia porque no hay una violencia física ahí, sino que vemos la exclusión. Entonces ahí es donde empieza a complicarse y tenemos que prestar atención a que nuestro hijo no quiere ir a la escuela, empieza a llorar, a tener bajas notas, no quiere ir a los cumpleaños de los chicos de la escuela porque no quiere interactuar y etiqueta a todos sus compañeros como malos, como que son malos conmigo.
y tiene que ver un poco con esta interacción que se está dando entre este chico y todo su contexto. Doctor, hay una realidad que seguramente usted podrá afirmarla y tiene que ver con que han aumentado las consultas de tipo psiquiátrica de padres, justamente porque no logran advertir los inconvenientes que está atravesando su hijo, hasta ya una situación que muchas veces puede ser incluso grave porque los niños atentan contra su propia vida. Sí, así es. Cada vez es más frecuente la consulta. Creo que han explotado los casos de salud mental en general, ansiedad, depresión, fobia social, trastornos con el consumo de algún tipo de sustancia y trastornos en la conducta alimentaria. Son los casos que más se han disparado y obviamente en la población adolescente con seguridad. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir esto? Y lo más importante es la comunicación. La comunicación con nuestros hijos, preguntarle qué hiciste hoy, con quién te viste, quién es tu compañero, a qué jugaste, qué te dieron de tarea. Todos los días tenemos que estar en contacto con nuestros hijos y permitirles hablar de lo que les pasa, sea lo que sea. De esa manera podemos prevenir, y quiero aclarar esto, podemos prevenir que suceda algo malo, pero cuando hay un intento de suicidio, el intento de suicidio es impredecible, no se puede predecir. Muchas veces el chico llega a tener un intento de suicidio y nadie se dio cuenta, porque no se puede predecir. Yo mismo como profesional puedo ver un paciente que tenga idea de suicidio y nunca lo cometa, y de pronto encuentro a alguien que nunca manifestó ideas y de pronto lo intente. Entonces, no se puede predecir, lo único que puedo hacer es estar al tanto, estar pendiente, favorecer la comunicación para que mi hijo, mi hija, adolescente o niño me pueda decir cualquier cosa sin que yo vaya a opinar negativamente sobre lo que me está contando. Un acompañamiento constante, doctor, algo que pareciera innecesario decirlo, pero que los padres tenemos que tener muy presente. Por último, doctor, un mensaje final para todos aquellos que estén viendo, cuando ese aislamiento nos debe encender alguna señal de alerta. Sobre todo cuando yo veo que mi hijo ya no es el mismo de antes. Cambió su conducta, cambió su horario de sueño, ya no tiene hambre o tiene mucho hambre, cuando ya no le divierten las cosas, cuando está todo el día encerrado, tengo que prestar atención, tengo que acercarme y tengo que ofrecerle cosas para hacer. Ya sé, todos estamos un poco cansados, agotados, estresados, pero tengo que darle la oportunidad y tengo que darle la posibilidad a mi hijo para que él pueda hablar, expresarse y que pueda encontrar algunas otras cosas que lo saquen de ese estado en el que probablemente, si yo no hago nada, se siga sumergiendo a lo largo de los días. Doctor Emilio Hidalgo, le agradecemos muchísimo su presencia, tema realmente difícil, los adolescentes son difíciles y más en situaciones claves como esta del aislarse, que a veces parece tan natural en esta transición en la vida. Muchísimas gracias por otro jueves de terapia. Gracias. Continuamos nosotros con más noticias en Noticiero 9 al mediodía.